10:21 de la mañana, amigos, les saluda Sara Abu Sabah. Estamos en Siempre en Casa y hablando de la importancia de la donación de sangre, pero vamos a ver no solamente la importancia, sino despejar tantos mitos, creencias, dudas que se tiene respecto de este tema. Estamos con el doctor Luis Neira de la Rosa, quien es médico general, que hoy justamente nos va a explicar todo lo que tenemos que saber, y desde ya reitero, amigos, que ustedes pueden participar a través de sus llamadas a nuestras líneas telefónicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y bueno, primero ampliemos el panorama, ¿no? ¿Por qué es importante la donación de sangre? ¿En qué situación nos encontramos? La donación de sangre es muy importante porque definitivamente puede salvarle una vida a una persona. Ciertamente hay eventos programados para recibir sangre en unas operaciones, las operaciones más grandes, pero hay eventos como accidentes donde nadie quiere estar inmerso en un accidente, donde se pierde mucha sangre e inmediatamente se tienen que reponer los elementos formes, o sea, los glóbulos rojos, las plaquetas, para que haya un funcionamiento adecuado del cuerpo. Ahora, ¿cómo estamos en términos de donación? Obviamente siempre en un déficit. Los países que más donan sangre, que más educación tienen en esto, están en déficit. Esto está relacionado con la educación. O sea, un país que tiene niveles educativos mejores suele estar asociado a tener más donantes de sangre. Evidentemente, cuanto más educación haya, la gente va a estar más sensibilizada y por tanto va a donar hasta voluntariamente, sin necesidad de que alguien se lo pida. En cambio, aquí estamos prácticamente siempre pidiendo donantes de sangre, porque las personas no están sensibilizadas y no, más allá de tener información, porque todos pueden tener la información, no están bien educadas al respecto. Dos términos ha mencionado ahora que me parecen fundamentales y que probablemente son los que hay que fortalecer para que la donación de sangre sea voluntaria y suficiente en nuestro país. Uno es el tema de la sensibilidad y otro el tema de la información. Cuando nos habla de sensibilidad, ¿a qué nos refiere? ¿Que somos personas que no nos interesa el prójimo y que por eso no hay donación? ¿O qué parte de la sensibilidad es la que habría que mejorar para que esto se dé? No, yo hablaba de una sensibilización a las personas para que estén llanas a acceder a la donación, sabiendo que puede salvar una vida. Entonces, si una persona es consciente de que va a salvar una vida donando sangre, está sensibilizada y en cualquier momento puede hacerlo. O sea, tomar conciencia de lo relevante que significa ese acto de solidaridad de donar la sangre para otra persona. Cuando una persona dona sangre, ayer en la información que estaba revisando, decía que un donante de sangre puede salvar 12 vidas. ¿Es correcto? ¿Es así? Sí, pero dependiendo de cómo se utiliza la sangre. La sangre que se puede extraer a una persona puede ser dividida en diferentes paquetes, ¿no? Puede ser paquete globular, plasma, plaquetas, dependiendo cómo se utilice esta sangre. Claro, hay que recordarle a los oyentes que nuestra sangre, claro, a pesar de que vemos que es un fluido de color rojo, pues tiene agua, tiene una serie de células que integran esta sangre y que estas se van clasificando y utilizando según la necesidad del paciente. Así es. Entonces nosotros, en la pequeña experiencia que tenemos en la Universidad Católica Sede Sapiense, de sensibilización y de promoción de la donación, hemos descubierto muchas cosas que antes no sabíamos, ¿no? Con los mitos, las personas que no quieren donar, pero definitivamente es una larga tarea de educación que tenemos todos, ¿no? Centros de hemoterapia, bancos de sangre, y la comunidad en general, que tiene que contribuir a que cada vez más haya más educación al respecto y cualquier persona esté dispuesta en cualquier momento a donar sangre. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que los oyentes ya participen con sus consultas y puedan despejar justamente estas inquietudes que muchas veces generan mitos y al final es una oportunidad perdida, digamos, para poder donar. El 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, gratis desde el interior del país. Nuestro Facebook también está disponible, amigos, así que ustedes también pueden plantear su consulta, como ya lo viene haciendo Fagustina. Ella dice: doctores, buenos días, ¿un paciente con gastritis puede donar?
Sí, un paciente con gastritis tranquilamente puede donar sangre siempre y cuando cumplan los requisitos indispensables para la donación, ¿no? Los requisitos son tener más de 18 años, generalmente han estimado que más de 55 años podría donar siempre y cuando esté en condiciones adecuadas de salud y tenga el permiso médico, y después con esta enfermedad no hay ningún problema de que pueda hacer donación de sangre. Justamente Jessy también consulta en el Facebook, es la segunda pregunta que nos hacen y dice cuáles son los requisitos necesarios para donar sangre y cuál es la edad. Entonces ya nos dice que primero mayores de 18 años. Sí. ¿El peso de la persona es importante? Más de 50 kilos. Ajá. Más de 50 kilos es lo ideal, ¿no? Porque se dona de acuerdo a la talla y el peso, y lo que se extrae en una donación generalmente es 450 centímetros cúbicos, y eso corresponde al 13% más o menos del volumen sanguíneo de una persona normal, dentro de la normalidad. Entonces, si se calcula eso, todas las personas podrían donar porque se tiene más o menos de 4 a 5 litros de sangre. Así que no se extrae demasiado, ¿no? Claro, y justamente aprovechando de que nos ha comentado la cifra, la cantidad de sangre que se le saca a un donante, muchas veces uno está preocupado por los cuidados que tiene que hacer luego de haber sido donador de sangre. Entonces yo aprovecho este momento para preguntar qué preparación antes de la donación, durante y después. Ya. Antes de la donación. Doctor, yo voy a pedirle también a retener un poquito la respuesta porque es momento de escuchar los titulares y luego volvemos con eso y más consultas de los oyentes. Tito, te quedó espectacular. Hay que crear nuestra empresa, ya. Uf, eso es más lento que Tortuga Coja. No, ahora podemos crear nuestra empresa por internet. Mira, es muy fácil. Entramos al sitio de la SUNARP y después solo hay que firmar en una notaría afiliada. ¡Murió la tortuga! Crea tu MIPE rápido y seguro desde la web de la SUNARP y empieza a producir. Y con el SIT de la SUNARP también puedes inscribir poderes. SUNARP, protegemos lo que tanto te costó. Perú, progreso para todos. Los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional, puestos bajo la lupa de 3 experimentados periodistas. Estamos ya en ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Raúl Vargas, Fernando Carballo y Patricia del Río desarrollan la información al detalle y conversan con sus protagonistas. Ampliación de noticias, de lunes a viernes a las 10:36 de la mañana, amigos, estamos de regreso en Siempre en Casa. Les saluda Sara Abu Sabah. Me encuentro en los estudios con el doctor Luis Neira de la Rosa, quien es médico general, y hoy nos está hablando de la importancia de la donación de sangre. Doctor, una de las cosas que quiero preguntarle antes de continuar con lo que se ha quedado pendiente es, en nuestro país, ¿mueren personas por falta de sangre, por falta de donación de sangre? Definitivamente que sí, mueren personas por falta de donación, pero directamente no está establecida la cantidad de personas que se mueren por falta de sangre. Pero sí tenemos, digamos, una brecha, o sea, ¿cuántos más donantes, o sea, cuánto más deberíamos mejorar para que haya, digamos, un balance? De hecho, en los países más educados, como le decía al principio, en la donación de sangre, siempre existe la brecha porque no hay donantes voluntarios, ¿no? Imagínese acá que no está sensibilizada la gente y que tiene más mitos, la brecha es mucho más grande y cada persona que tiene un familiar lucha para conseguir 1 o 2 donantes. Claro. Vamos a seguir con las consultas en esta oportunidad de Pablo. Él nos está llamando desde el INSE. Pablo, te escuchamos. Buenos días. Mi opinión es la siguiente. Bueno, desde el 2007 soy un donador de todas las campañas, acudo a donar sangre y la verdad es una manera de contribuir, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cada vez que necesitan personas de bajos recursos económicos este tipo de sangre, nunca hay? ¿Dónde va esa sangre que donamos constantemente? Por favor. Excelente. Bueno, la sangre no puede estar almacenada por mucho tiempo. De hecho, depende de las condiciones de almacenamiento de los centros de hemoterapia o banco de sangre, pueden durar entre 30 a 40 días, entonces, en promedio, ¿no?
después se tiene que descartar. No es que la sangre se acumula o se puede acumular indefinidamente en un lugar. Ahora, ¿los bancos de sangre están interconectados para mandarle reserva a quienes necesitan en ese momento? Eso debería suceder. No creo que sea nuestra realidad. Porque sería una lástima que haya sangre almacenada por vencer y que en otro lugar la necesiten y nunca llegue. Generalmente algunos bancos de sangre están interconectados dependiendo, hay otros que no, pero suele pasar que en algún momento no, algunos tienen y otros no, ¿no? Interesante conocer también cómo es el proceso de la donación, cómo se prepara uno antes, durante y después. Lo más importante para ir a uno a donar es no haber consumido alcohol y no saber que está uno enfermo e ir a donar. Luego, a la preparación específicamente es tomar su desayuno o comer normalmente. No muchas grasas, pero comer normalmente es lo indicado, no hacer ayuno. Ahora, uno llega al centro de salud y dice, bueno, quiero ser donador de sangre. ¿Qué pasa después? Te van a hacer una encuesta, te van a tamizar o te van a seleccionar para saber si no tienes algún riesgo, y al final, una vez que hayan establecido que tú calificas, te van a hacer las pruebas. Si calificas a las pruebas, que generalmente son de hemoglobina y pruebas rápidas para algunas enfermedades infecciosas, si calificas, ya eres donante. Pasas al centro de donación, ¿no? O el lugar donde se extrae la sangre, están las bolsas, y luego se extrae la sangre más o menos en 30 minutos a 1 hora, dependiendo de todo el proceso, y luego descansas un momento, 30 minutos es lo que se aconseja, y ya sales de la donación. Generalmente tienes que hidratarte con medio litro o un poquito más. Que son unos 2 o 3 vasos de agua. 2 o 3 vasos de agua para reponer los líquidos que se han perdido, ¿no? Y no tendrías ningún tipo de problema. Hay algunos problemas que se pueden presentar en algunas personas, pero generalmente son fácilmente solucionables, ¿no? Ahora, a uno que se le ha retirado 450 centímetros cúbicos de sangre, ¿cuánto tiempo demora el cuerpo en recuperarlo? ¿Esto ocurre naturalmente o una persona tiene que hacer cosas para recuperarlo? Por ejemplo, comer algún tipo de alimento en particular. Con una dieta balanceada, cualquier persona se podría recuperar normalmente en un promedio de 1 mes y medio a 2 meses. ¿Y puede realizar en ese lapso de tiempo su vida con total normalidad? Con total normalidad. ¿Actividad física? Actividad física, todo. El problema surge cuando las personas, y es una parte de los mitos, cuando las personas siempre dicen, he subido de peso después de donar, pero es por la ansiedad de la persona que al tratar de compensar, come más. Entonces es un tema de la conducta que adopta el donador, creyendo que requiere comer más alimento para poder recuperar esa sangre, cosa que es falso. Tiene que consumir alimentos con normalidad. Con normalidad, y en un mes y medio a 2 meses está recuperado. Vamos a recibir la consulta de Milagros. Ella ha escrito al Facebook, dice, buenos días, hace muchos años doné sangre y me puse muy mal. Perdí la visión y me desmayé. Estuve en cama varios días. Hace unas semanas intenté nuevamente y mi sangre se coagulaba muy rápido y no pudieron sacarme. ¿A qué se debe y si puedo volver a intentarlo? Gracias. Bueno, hay algunas condiciones de salud que a algunas personas no les permiten donar sangre. En este caso, probablemente no ha estado en las condiciones adecuadas ella para donar en ese momento que se puso mal. Por ejemplo, ¿no? La hemoglobina es una restricción bastante que prácticamente te excluye de donante. Una hemoglobina en una mujer menor de 12 definitivamente no podría donar sangre. Pero a la hora de hacerle este segundo tamizaje de pruebas, ¿no vieron que tendría la hemoglobina baja? Hay también los procesos, en algún caso en algunas personas pueden fallar, ¿no? Entonces, pero generalmente no sucede eso. En todo caso, los donantes deberían estar al tanto de que es una encuesta extensa, donde hay una serie de preguntas, pasa luego por una entrevista y luego está este análisis sanguíneo para poder determinar cómo está su hemoglobina y si hay algún proceso infeccioso en proceso. Así es. Qué importante tener esto en cuenta. Uno tiene que saber también, a pesar de que uno confía, por supuesto, en los médicos y en los centros de salud, uno tiene que ir bien informado sobre estos aspectos. Bueno, ya nos ha dicho que terminando de haber donado, hacer el descanso, uno tiene que alimentarse con normalidad y que es un mito que engorda la donación de sangre. Eso es falso. Lo que engorda es la conducta de la persona que come mucho más pensando que tiene que recuperar, hidratarse al menos con medio litro
es también importante. ¿Quiénes son las personas que no podrían donar? No podrían donar las personas que tienen más que todo enfermedades infecciosas que podrían afectar a la persona que van a donar, ¿Un resfriado, por ejemplo? No es tanto eso, más que todo infecciones. Doctor, como... Tenemos que hacer una pequeña interrupción, mil disculpas, por favor. Tenemos información desde nuestra multiplataforma. El presidente del Congreso, Luis Iberico, está dando declaraciones. Presión en algunos... Doctor, nosotros regresamos ya en el último minuto de la conversación del día de hoy, recordando brevemente quiénes son las personas que no pueden donar sangre y alguna recomendación particular para todos nuestros oyentes. Ya. Las personas que no pueden donar definitivamente son las personas que tienen alguna enfermedad infecciosa, como VIH, hepatitis B, hepatitis C, que van a la cronicidad y pueden dañar más a la persona que recibe la sangre, enfermedades como sífilis, enfermedad de Chagas, paludismo, entre otras, que excluyen a los donantes de sangre. Definitivamente una persona que tiene esas enfermedades no puede donar en ningún momento. Una persona que tiene diabetes, que tiene hipotiroidismo, ¿puede donar? Esa es una pregunta que se quedó pendiente de ayer. Sí, la persona con diabetes, si está controlada y no recibe insulina, podría donar sin ningún problema si está controlada su diabetes. Si no está controlada la diabetes, definitivamente que es mejor que no done. Una persona que tiene tatuajes o que se acaba de hacer un tatuaje, ¿puede donar? Se debe esperar un periodo de 6 meses a 1 año para que se hagan algunos exámenes que podrían revelar si esta persona tiene ha sido contagiada durante el tatuaje de una infección. ¿Esos exámenes se hacen justo en ese tamizaje previo a la donación? Claro, hay que esperar un tiempo, o se hacen ya cuando uno ha donado para quitar toda la posibilidad que esta sangre que se ha donado tenga una de esas enfermedades. Claro, ideal sería en todo caso que las mismas personas que tienen tatuajes se hagan ese examen 6 meses, 1 año después, antes de ir a donar, para evitar también gastos innecesarios en el proceso de donación, que por supuesto son un lujo tener esos gastos. Exacto, sí, si la persona ya va con los exámenes sería mucho mejor. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, desde acá reiterar un llamado a todas las personas que quisieran donar, pues que se acerquen a los diferentes centros de salud para que puedan ser donantes de sangre. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Bien, amigos, era el doctor Luis Neira de la Rosa, médico